Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Cintia Sánchez y el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban muchas bendiciones de parte de Dios en el nombre de Jesús. Y como les decía, primeramente esta enseñanza es para dar gloria y honra al Señor. Y antes de iniciar, pues me gustaría que me acompañaran a hacer una oración para que el Señor me ayude y se lleve todo nervio y que sea Él hablando por medio de mí. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Señor, te pido que en este momento envíes a tu Santo Espíritu, Señor, para que Él me guíe, me redarguya, me capacite, Señor, y que por medio de esta palabra, Señor, que has dado a mi vida, que has ministrado mi vida, Señor, sea de gran bendición para las personas que escuchen este mensaje. Espíritu de Dios, ven, toma el control de mí, que todo pensamiento, Señor, yo lo lleve cautivo a tu presencia, Señor. Que en este momento, Señor, seas tú en mí, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra que es Lucas 15, del 11 al 32, que es la parábola, del hijo pródigo. Y sé que muchos ya conocemos, o la mayoría hasta ya se la sabe de memoria, pero hoy quiero compartir lo que el Señor ha hablado a mi vida y que ha sido de gran bendición pues primeramente para mí, y espero y estoy segura que lo va a hacer para ti. Amén. Ahorita vamos a empezar. Pero bueno, antes de entrar a la parábola, me gustaría comentar que al principio de este capítulo se dice la palabra que todos se reunían a escuchar a Jesús. Y dice que se acercaban a él pecadores y que él lo recibía. Y esto mismo dice la palabra de Dios, que los fariseos y publicanos siempre murmuraban porque Jesús recibía a los pecadores. Amén. Pero bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios y en Lucas 15, del 11 al 32. Voy a leerlo en Reina Valera y dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se ha perdido y se ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Voy a continuar a leerlo todo y ahorita entramos en el mensaje. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Bueno, pues primeramente nos habla la palabra sobre un padre que tiene dos hijos, el menor y el mayor. El menor, como ya conocemos, es el hijo pródigo. Ajá. Y pues bueno, aquí la palabra dice que él pidió a su padre que diera sus bienes que le correspondían. Sabemos la historia que él lo juntó todo, se fue lejos, lo derrochó todo y al tener hambre regresa arrepentido, busca a su padre, el padre lo recibe. Ajá. Esta parte es muy conocida por la mayoría de nosotros. Y aquí quiero que veamos primero la actitud que tuvo el hijo pródigo. Vemos que la actitud que él tiene es un corazón arrepentido. Y es sobre lo que te quiero hablar hoy. De hecho, no sé si mencioné, pero el título de esta enseñanza es Lo oculto del corazón. Pero no te voy a hablar esta vez del hijo pródigo, sino que te voy a hablar del hermano mayor. Amén. Ahora bien, vamos a la segunda parte, que es a lo que te mencionaba, quiero enfatizar sobre el hermano mayor. Y aquí, hermano, es donde quiero entrar porque es donde Dios ha hablado a mi vida. Me ha ministrado este pasaje, a pesar de que yo ya lo había leído muchísimas veces, pero no había tenido esa revelación que el Señor me ha dado. Y de verdad que ruego a Dios que pueda transmitírtelo como el Señor cuando el Señor me dio esta enseñanza, así quiero que tú me entiendas, por favor. Y vamos a leer el versículo 12 nuevamente, donde dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Aquí vemos que a los dos les tocó el reparto. No dice si fue más a uno o fue más a otro, no sé. Al igual y fue igual. Pero bueno, quiero que ahí nos quedara claro que a los dos se les repartió. Pero
el hermano mayor no se va. Dice la palabra que él se quedó trabajando, porque de hecho en el versículo 25 dice que regresó del campo. Me imagino que tal vez se dedicaba a la siembra, no sé. Pero quiero que tú lo traigas a la vida de ahorita. O sea, tal vez tu padre tiene negocios y tú te dedicaste a él, no te fuiste. Y vamos a leer nuevamente porque quiero que entremos en la actitud que tomó el hermano mayor al presenciar lo que sucedió. Amén. Empezamos en el versículo 25, que es donde él se menciona, donde él es mencionado, para volver a entrar en el tema. Y dice la palabra de Dios: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Amén. Y bueno, como les decía, él se quedó en casa. Amén. Y en esta parte quiero preguntarte cuál fue la reacción que tuvo el hermano mayor al regresar su hermano menor. Y yo puse enojo, reclamo, y qué tristeza que por ese enojo no pudo entrar a celebrar con su padre tener el mismo gozo de la vuelta de su hijo, de su hermano, perdón. Y aparte le reclama a su padre, sintiéndose él con derechos de decirle que su hijo, que había ido y que se había malgastado todo, y él lo recibía con ese tipo de matando un becerro gordo. Y aquí me impacta en la que el hijo toma el regreso de su hermano, como les decía, porque ¿qué había en su corazón, hermano? Nunca me había detenido, pero quizás envidia, enojo, amargura. Y no salió hasta que vio que regresó el hermano, ¿no? Él, me imagino que él trabajaba como si nada hubiera pasado, pero me hizo reflexionar que estando en casa de su padre no tenía la comunión con él, puesto que su actitud fue enojo. Que tal vez su trabajo no lo realizaba con amor, sino tal vez por conveniencia. Y que su obediencia era solo para obtener tal vez una recompensa, no sé. También se jactaba de hacerlo todo bien. Y es ahí donde quiero entrar, porque tal vez él se creía bueno y merecía todo. Y ahí yo creo que es el error y el peligro, hermano, porque cuando nosotros nos creemos buenos o que todo está bien, yo creo que ahí está el foco rojo para decir, pues, que qué está pasando. Porque así como el hijo pródigo, cuando regresa, yo le decía al Señor, entonces yo siento, Señor, que este regreso fue una prueba para el hermano mayor.
y principalmente para probar su corazón. Porque, ¿qué pasa cuando viene la prueba en nuestra vida, hermano? ¿Qué pasa? Pues empieza tal vez la queja o empieza el que porque a mí, porque te crees bueno, o sea, te crees que lo estás haciendo correctamente, pero yo creo que así como el hijo pródigo, nosotros nos hemos sentido buenos o que estamos haciendo lo correcto, pero en mi caso no fue así. Y así como con el hermano mayor brotó ese enojo y esa amargura, me hizo darme cuenta que los dos hijos estaban perdidos. El pródigo, ya sabemos que él claramente dice lo que hizo y lo que pasó. Pero con el hijo mayor, a pesar de estar en la casa del padre, aparentemente bien, pues no lo era así. Porque en su corazón todavía había algo que no había sido desarraigado. Y aquí, hermano, no solamente el pecado es irte afuera y alejarte de Dios, sino que puedes estar dentro de la casa de Dios y estar muy lejos. Y me hizo pensar que, pues que a veces estando adentro pensando que estás cumpliendo, estás tan lejos porque pierdes esa comunión íntima con Dios. Y era donde yo te decía que la condición del corazón es lo que te quiero hablar. Porque Dios nos dice en la palabra que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado, como lo fue con el hermano menor. Pero nos dice en la palabra que Él mira al soberbio de lejos. Y de verdad que Dios habló muy fuerte porque yo le decía al Señor, no quiero que me mires de lejos porque he caído tal vez en esta situación, en este, pues mal proceder, ¿no? Y me hice una pregunta y la escribí y te la voy a decir. Dice, ¿obedeces a Dios por conseguir cosas de Él o por amor genuino y entregado a Él? Y me gustaría también que tú te lo preguntaras, porque a veces no sabemos apreciar todo lo que tenemos en casa. Y pues sabemos que si tenemos a Dios lo tenemos todo, pero a veces estamos tan perdidos en nuestras situaciones, en nuestra forma de vivir, que nos olvidamos de venir a esa adoración, a conocer más al Señor, más al Padre. Y así como el hijo mayor tenía todos los días la compañía de su padre, bienes, etcétera, no le hacía falta. Vemos que el hermano mayor, por su enojo, no entró al banquete. Y qué tremendo es, hermano, porque el hermano menor, supuestamente el malo, entró al banquete y el hermano mayor, el que se creía bueno, se quedó fuera. Y de verdad que llego a la conclusión de que he estado en las dos condiciones. En la del hijo menor, pero siendo sincera y reconozco que me he sentido y me he comportado como el hijo mayor. Y no solo en mi forma de vivir, sino en mi forma de actuar,
en casa, porque a veces tal vez en casa sientes tú que ya estás en casa del Señor y tu actitud es diferente hacia los demás. Siempre usamos una apariencia cuando nos hemos perdido de esa comunión con el Señor. Porque puedes orar, puedes hablar con el Señor así, pero todo es superficialmente. Pero yo me olvidé de adorar al Señor, de tener esa comunión íntima con el Señor. Y cuando llega la prueba, es cuando me doy cuenta de cómo está mi corazón. Y veo que pues todavía en mi corazón había envidia, enojo, amargura. Y qué triste porque decía mi mamá que yo soy de mecha corta, pero y sí lo era. Pero esto me hizo reflexionar bastante porque me hizo ver que no estaba yo reflejando el amor del Padre, no estaba reflejando el perdón, no estaba siendo sincera, me estaba sintiendo buena y ¿saben qué fue lo peor? Que yo le decía al Señor tiempo atrás y no lo veía así, pero le dije al Señor, yo ya te he obedecido, Señor, y yo creo que yo merezco que tú me bendigas. Y ahí fue donde yo me di cuenta que me estaba comportando pues mal, porque yo me sentía con derecho de reclamarle cuando no tenemos ningún derecho de reclamarle al Señor, sino Él puede tener misericordia de quien Él quiera, Él puede bendecir a quien Él quiera. Simplemente nosotros, lo que Él nos pide es que tengamos un corazón limpio, porque así como dice la palabra de Dios, que solo los de corazón limpio podrán ver al Señor. Y yo le decía al Señor, yo no me quiero perder, Señor, de poder verte, de poder estar en tu presencia, Señor. Perdóname porque he caído en esta situación. Y la verdad, cuando me tocó me informaron que tenía que, si podía compartir, la verdad también me dio vergüenza decir esto, pero el Señor me lo puso. Muchas veces yo leía y leía y leía y yo decía, Señor, ¿qué es? Y el Señor me reponía lo que a mí me había pasado. Y hermanos, así me pude dar cuenta que para el Señor lo más importante es el corazón. Para Él lo más importante es el corazón y lo podemos ver en muchas citas bíblicas, pero hay una donde más me llama la atención y es en Primera de Samuel 16:7, donde dice la palabra, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y la verdad que, hermanos, pido al Señor que Él limpie nuestros corazones, que lo que aún habita en nuestro corazón sea desarraigado ya de raíz, porque ya no podemos seguir igual, ya no podemos estar aparentando, teniendo tal vez doble vida, pero de verdad, hermano, que Dios tome el control de todo lo que nos está pasando. Yo creo que también esta pandemia vino a abrirnos nuestros ojos para ver qué realmente todavía hay en nuestro corazón. Y sé que hay circunstancias que nos están pasando, pero no podemos
desistir. No podemos estar mal con el Señor. Al contrario, es un tiempo para poder venir a los pies del Señor y decirle al Señor, ¿qué más falta, Señor? Yo quiero servirte conforme tú quieres, no conforme yo lo necesito o lo quiero. Porque a veces nos sentimos con derecho de decirle al Señor lo que tiene que hacer, pero no, eso es erróneo. Y quiero que leamos, por favor, el Salmo 51, del versículo 1 al 17, y para que me acompañen, por favor. Este salmo también ya lo había leído muchas veces, pero cuando el Señor me dio esta palabra, ya hace tiempo, hermanos, también ya ahorita, gracias a Dios, estoy bien con el Señor ha venido a mi rescate, pero quería darles esa enseñanza por si tú estás pasando por algo en este momento o tu condición tal vez era la misma que yo tenía, pues podamos reflexionar y cambiar, ser transformados por Él. Vamos a Salmos. Ya se me perdió Salmos. Ya. Y vamos. Dice la palabra, ten piedad de mí, oh Dios. Este hermano quiero que tú lo hagas como una oración, porque así lo es. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Y aquí en esta voy a resaltar donde dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Y bueno, hermano, este mensaje, la verdad, es corto, pero sustancioso. Espero que no lo haya dicho mal, pero de verdad que Dios habló mucho en mi vida sobre este tema, sobre el hijo mayor, y yo te lo vuelvo a decir. Volvámonos al Señor de todo nuestro corazón. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Que nuestro corazón esté limpio y transparente para que cuando el Señor venga no encuentre nada de que podamos avergonzarnos.
y que el Señor derrame de su amor y de su sabiduría, porque de lo que me pude dar cuenta es de que el mayor fruto que podemos tener en nosotros es parecernos a Jesucristo. Porque si nosotros nos parecemos a Jesucristo, vamos a poder perdonar, vamos a poder amar, vamos a poder incluso orar por la demás gente, hablarle a la demás gente, y el Señor hará su perfecta voluntad en ellos y en nosotros. Es un gusto haber estado con ustedes y quiero hacer una oración por ustedes y por mí, para que el Señor no permita que yo vuelva a caer en este confort, en esta comodidad, sin saber que había perdido a mi primer amor, y perdí ese gozo, así como dice el Salmo, perdí el gozo de la salvación, porque en mí ya no había nada que me inspirara. La verdad es de que este tiempo de pandemia me ha enseñado bastante. También en el grupo de mujeres, haciendo un comercial, se está llevando un libro que me ha ayudado bastante, porque se llama La mujer agotada, y ahí me hizo también reflexionar cómo estaba viviendo mi vida, tanto en mi matrimonio como con mis hijas. Y llega tanto agobio que a veces te frustras y empieza la amargura, como te decía, pero cuando vine a los pies del Señor, porque el mismo Espíritu, y le doy gracias a Dios, porque el mismo Espíritu de Dios es el que nos atrae nuevamente. Y yo le decía al Señor, tú eres mi ancla siempre, porque a pesar de que a veces me he alejado, tú siempre me regresas al redil, ¿no? Así como lo dice en la misma parábola en el versículo 15, ¿no? Que deja las 99 y va por la que se había extraviado. Y bueno, hermanos, me gustaría que oráramos juntos y que el Señor siga redarguyendo nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Cerremos nuestros ojos y hagamos esta oración. Señor, gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado, no nos has dejado, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que aún habita en nosotros, Señor, que por medio de él, Señor, podemos ser redarguidos, Señor. Te pido que escudriñes nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que tú limpies, Señor, por completo, Señor, cada corazón, para poder reflejar, Señor, tu amor, para poder, Señor, predicarle a la demás gente con el ejemplo, Señor, como lo dice, como el hermano mayor. Que seamos ese ejemplo, que podamos no ser piedra de tropiezo para el menor nunca, Señor, tanto en casa como en tu iglesia. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor, en sus casas, que tú sigas transformando, Señor, nuestras vidas, nuestro carácter, Señor, para poder ser más como tú. Y que el día que tú vuelvas, Señor, no haya nada de qué avergonzarnos jamás. Que podamos verte a ti cara a cara, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.